Hace muchos años, Neville Goddard explicó algo que, para la mayoría de las personas, parecía imposible de aceptar. Decía que el verdadero problema nunca era manifestar un deseo. El verdadero problema era permanecer en él. Imagina por un momento a un hombre que recibe la noticia de que heredará una inmensa fortuna. Durante unos minutos sonríe, siente alivio, imagina la nueva vida que tendrá y hasta cambia su manera de caminar. Pero al día siguiente abre su cuenta bancaria, observa que el dinero todavía no ha llegado y, en cuestión de segundos, vuelve a convertirse en la misma persona preocupada de siempre. Nada cambió realmente, porque abandonó el estado que había comenzado a ocupar. Ahora imagina otro hombre, no tiene pruebas, no posee documentos, nadie confirma que el dinero llegará. Sin embargo, algo dentro de él ya ha decidido que esa realidad es definitiva. Sale a caminar con tranquilidad, habla como alguien que ya dejó atrás la incertidumbre. Hace planes sin ansiedad. Duerme en paz. No porque ignore las circunstancias, sino porque ha decidido que su imaginación tiene más autoridad que cualquier apariencia. Neville decía que toda la diferencia entre estas dos personas no estaba en la inteligencia, en el esfuerzo o en la suerte. Estaba únicamente en la capacidad de permanecer en un estado, y esa es precisamente la enseñanza que puede cambiar por completo tu vida, porque quizá ya sabes imaginar. Tal vez ya haces afirmaciones, visualizaciones o meditaciones. Pero ¿cuánto tiempo permaneces realmente siendo la persona que deseas ser antes de volver a convertirte en la versión antigua de ti mismo? Hoy descubrirás por qué la mayoría entra y sale constantemente de su estado deseado sin darse cuenta, cómo reconocer el instante exacto en el que abandonas tu nueva identidad y, sobre todo, cómo permanecer en ella hasta que el mundo físico no tenga otra opción que reflejarla. Lo que Neville enseñó sobre este principio es mucho más profundo de lo que suele explicarse, y al finalizar este recorrido, comprenderás que mantener un estado es infinitamente más poderoso que intentar cambiar miles de circunstancias externas. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios una frase sincera sobre aquello que ya has decidido ser, aunque todavía no lo veas completamente en el mundo exterior. Cuando miles de personas expresan juntas una intención consciente, crean una poderosa corriente de inspiración que también ayuda a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Si este contenido aporta valor a tu vida, regálanos un me gusta, compártelo con alguien que esté aprendiendo la ley de la Asunción, suscríbete si aún no formas parte de esta comunidad, y si deseas apoyar directamente el crecimiento del canal, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro o mediante un superchat. Tu apoyo hace posible que podamos seguir creando contenidos como este para miles de personas alrededor del mundo. Abdullah repetía una idea que Neville jamás olvidó. Deja de mirar el mundo para decidir quién eres. Decide primero quién eres, y entonces el mundo cambiará para confirmarlo. Parece una frase sencilla, pero contiene uno de los mayores desafíos que enfrenta la mente humana. Desde pequeños, fuimos entrenados para reaccionar. Si recibimos buenas noticias, nos sentimos felices. Si llega un problema, sentimos miedo. Si alguien nos rechaza, creemos que hemos perdido valor. Si el dinero escasea, asumimos inmediatamente que somos personas limitadas. Toda nuestra identidad parece depender de acontecimientos externos. Neville propuso exactamente lo contrario. Enseñó que la conciencia no debía reaccionar al mundo, debía originarlo. Pero aquí aparece la dificultad que casi nadie menciona. Es relativamente fácil sentirse abundante durante 5 minutos después de escuchar una conferencia inspiradora. Es fácil sentirse amado mientras realizas una visualización antes de dormir. También resulta sencillo creer durante unos instantes que todo cambiará. Lo difícil comienza cuando aparece la primera llamada inesperada, la primera factura, el primer silencio de la persona que amas, o la primera noticia que contradice aquello que deseas experimentar. En ese instante la mayoría abandona inmediatamente el estado elegido. Sin darse cuenta,
Vuelve a identificarse con la antigua versión de sí misma, y como la conciencia siempre produce aquello con lo que se identifica, el ciclo comienza otra vez. Neville observó este patrón cientos de veces en las personas que acudían a sus conferencias. Muchos salían profundamente inspirados. Durante unos días vivían desde el deseo cumplido. Después, regresaban diciendo que nada había funcionado. Entonces Neville hacía una pregunta muy simple. ¿Cuánto tiempo permaneciste realmente en el estado antes de volver a aceptar las apariencias? Casi siempre la respuesta revelaba el mismo error. No habían persistido. No porque les faltara disciplina, sino porque seguían creyendo que el mundo físico tenía la última palabra. Aquí es donde comienza una comprensión completamente diferente de la realidad. El estado no es una emoción pasajera, no es entusiasmo, no es euforia, no es repetir frases positivas durante unos minutos. Un estado es una identidad estable, desde la cual interpretas absolutamente todo lo que ocurre. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentar realidades completamente distintas porque cada una ocupa un estado diferente. Imagina que dos personas reciben un correo diciendo que una entrevista laboral fue pospuesta. La primera piensa inmediatamente: lo sabía. Nunca me eligen. Siempre ocurre lo mismo. La segunda sonríe y dice: perfecto. Todo está reorganizándose para que el resultado sea todavía mejor. El hecho externo fue idéntico. Lo único diferente fue el estado desde el cual cada una interpretó el acontecimiento. Y precisamente ahí comienza la verdadera manifestación. Porque la vida no responde únicamente a lo que piensas durante unos minutos. Responde a quién crees ser durante la mayor parte del tiempo. Neville insistía en que la imaginación no cambia el mundo porque obligue a las circunstancias a obedecer. Cambia el mundo porque transforma al observador. Cuando el observador cambia de identidad de manera estable, inevitablemente comienza a percibir oportunidades que antes ignoraba. Toma decisiones distintas, responde con otra actitud y despierta reacciones completamente nuevas en quienes lo rodean. El mundo parece cambiar por arte de magia, cuando en realidad quien ha cambiado primero es la conciencia que lo observa. Y justamente aquí aparece el gran secreto que exploraremos en profundidad en el siguiente bloque. ¿Cómo permanecer en ese estado incluso cuando todo parece demostrar exactamente lo contrario? Porque esa fue una de las enseñanzas más extraordinarias que Neville heredó de Abdullah y que muy pocas personas logran aplicar de manera constante. La mayoría de las personas cree que abandonar el estado deseado ocurre en los grandes momentos de crisis. Imaginan que solo dejan de manifestar cuando sucede una tragedia importante, cuando pierden un empleo o cuando reciben una noticia inesperada. Sin embargo, Neville enseñaba que casi siempre el estado se abandona en los pequeños momentos cotidianos, esos instantes que parecen insignificantes, pero que, repetidos una y otra vez, terminan reconstruyendo la antigua identidad. Todo comienza al despertar. Durante unos segundos, antes de que aparezcan los recuerdos habituales, existe un breve espacio de silencio en la mente. Es un instante extraordinario, porque todavía no has decidido quién serás ese día. Pero casi sin darte cuenta empiezas a recordar los problemas pendientes, las cuentas por pagar, las conversaciones incómodas, las preocupaciones familiares o cualquier circunstancia que llevaba tiempo ocupando tu atención. En pocos minutos vuelves a colocarte exactamente en el mismo estado psicológico del día anterior. No ocurrió porque alguien te obligara. Ocurrió porque aceptaste nuevamente la vieja versión de ti mismo como si fuera la única posible. Neville decía que la conciencia funciona como una casa en la que eliges vivir. Puedes visitar otras habitaciones mediante la imaginación, pero si siempre regresas a la misma habitación mental, esa seguirá siendo tu residencia permanente. Muchas personas visitan durante unos minutos la habitación de la abundancia. Se sienten prósperas mientras escuchan un audio inspirador. Después vuelven inmediatamente a la habitación de la preocupación. Otras visitan el estado del amor durante una meditación, pero regresan enseguida a la sensación de abandono. Algunas imaginan éxito antes de dormir y al despertar vuelven a sentirse limitadas.
El problema nunca fue entrar en el nuevo estado. El problema siempre fue regresar al antiguo con absoluta naturalidad. Abdullah comprendía esto con una claridad impresionante. Cuando Neville deseaba viajar a Barbados, todo en el mundo físico parecía demostrar que era imposible. No tenía los recursos suficientes, existían obstáculos y las circunstancias parecían cerrarle todas las puertas. Sin embargo, Abdullah se negó incluso a conversar sobre esas limitaciones. Cada vez que Neville intentaba hablar de los problemas, Abdullah respondía desde un lugar completamente diferente. Para él, el viaje ya había sucedido. No discutía posibilidades. No analizaba probabilidades. No buscaba soluciones externas. Actuaba como alguien que únicamente reconocía una realidad. Neville ya estaba en Barbados. Esa actitud desconcertaba profundamente a Neville, porque esperaba consejos prácticos, estrategias o explicaciones. Pero Abdullah comprendía algo que iba mucho más allá. Si Neville seguía alimentando el estado de quien intentaba viajar, permanecería siendo exactamente esa persona. Alguien que todavía intenta. En cambio, si aceptaba completamente el estado de quien ya había llegado, toda la realidad tendría que reorganizarse para hacerlo coherente con esa nueva identidad. Este principio parece sencillo, hasta que intentamos aplicarlo en la vida diaria. Imagina que deseas prosperidad económica. Durante unos minutos puedes sentirte abundante, pero basta abrir una aplicación bancaria para que aparezca un pensamiento como, todavía no tengo suficiente. En ese instante no fue el dinero quien cambió tu estado, fue tu interpretación de la información. La cuenta bancaria solo mostró un número. Quien decidió identificarse con la escasez fue la conciencia. Lo mismo ocurre con una relación. Una persona puede pasar horas sintiéndose profundamente amada. Después envía un mensaje y no recibe respuesta inmediata. En pocos minutos concluye que todo está saliendo mal. Sin darse cuenta, acaba de abandonar el estado del amor para regresar al estado de la inseguridad. Las circunstancias no la expulsaron. Ella misma cambió de residencia psicológica. Neville insistía en observar estos momentos con enorme atención, porque ahí es donde realmente se decide el futuro. No cuando haces una visualización durante 10 minutos, sino durante las miles de pequeñas interpretaciones que realizas a lo largo del día. Cada pensamiento aparentemente insignificante fortalece un estado. Cada reacción automática confirma una identidad. Cada conversación interior va construyendo la persona que experimentarás mañana. Existe una imagen muy útil para comprender este proceso. Imagina que un actor interpreta a un rey sobre un escenario. Mientras dura la obra, todos lo llaman majestad. Camina como rey, habla como rey, toma decisiones como rey. Pero al terminar la función regresa inmediatamente a su vida cotidiana, porque nunca creyó realmente que esa identidad fuera suya. Ahora imagina a alguien que deja de actuar y comienza verdaderamente a sentirse rey por dentro. Ya no necesita convencer a nadie. Su postura cambia sin esfuerzo. Su manera de hablar cambia naturalmente. Sus decisiones reflejan seguridad. Incluso si nadie reconoce todavía esa transformación, la identidad ya se instaló. Neville afirmaba que eso mismo ocurre con la manifestación. No se trata de interpretar un personaje durante unos minutos. Se trata de aceptar una identidad hasta que deje de sentirse como una actuación y se convierta en tu forma más natural de existir. Aquí aparece otro error muy frecuente. Muchas personas creen que permanecer en el estado significa obligarse a sentirse feliz todo el tiempo, pero Neville nunca enseñó eso. Permanecer en el estado no significa negar emociones humanas, ni fingir una alegría constante. Significa que, incluso cuando aparecen momentos de cansancio, incertidumbre o dificultad, existe una decisión mucho más profunda que permanece intacta. Es la certeza silenciosa de saber quién eres ahora, independientemente de lo que el mundo muestre temporalmente. Esa convicción es mucho más poderosa que cualquier emoción pasajera, y cuando una persona alcanza ese nivel de estabilidad interior, comienza a ocurrir algo extraordinario.
Las circunstancias dejan de gobernar su estado emocional, y poco a poco, es el estado interior el que empieza a reorganizar las circunstancias. Neville decía que ese era el punto exacto donde la imaginación deja de ser un ejercicio mental y se convierte en un principio creador activo. A partir de ahí, cada día deja de ser una lucha por conseguir algo y se transforma en una confirmación constante de una identidad que ya fue aceptada por la conciencia mucho antes de hacerse visible en el mundo exterior. Existe un momento en el que toda persona que practica las enseñanzas de Neville Goddard se enfrenta a una decisión silenciosa que nadie más puede tomar por ella. No ocurre durante una meditación, ni mientras escucha una conferencia, ni siquiera mientras realiza una visualización antes de dormir. Ocurre cuando la realidad parece contradecir exactamente aquello que ha decidido asumir como verdadero. Es ahí donde nace la diferencia entre quien simplemente conoce la ley de la asunción y quien realmente la vive. Neville repetía que las circunstancias no poseen inteligencia propia. No tienen el poder de decidir tu destino. Son únicamente el reflejo de estados que ya fueron aceptados por la conciencia. Sin embargo, como ese reflejo suele aparecer con un cierto retraso, muchas personas creen que nada está ocurriendo. Ese retraso es precisamente la prueba que separa la imaginación superficial de la verdadera fe. Piensa en un agricultor que planta una semilla. Al día siguiente camina hasta el campo y no encuentra ningún brote. ¿Qué hace? Si no comprende cómo funciona la naturaleza, podría concluir que la semilla murió y comenzar a cavar para comprobarlo. Al hacerlo, destruiría precisamente aquello que estaba comenzando a crecer. Pero un agricultor experimentado jamás actúa así. Él sabe que existe un proceso invisible, aunque sus ojos todavía no perciban ningún cambio. Continúa regando la tierra porque comprende que la transformación está ocurriendo debajo de la superficie. Neville utilizaba ejemplos semejantes para explicar la manifestación. El estado deseado funciona como una semilla plantada en el subconsciente. Durante un tiempo no verás modificaciones externas importantes. Incluso puede parecer que absolutamente nada está cambiando. Y es justamente en ese intervalo donde la mayoría abandona el estado. No porque la ley haya dejado de funcionar, sino porque decide confiar nuevamente en aquello que los sentidos muestran. Observa cómo funciona este mecanismo en la vida cotidiana. Una persona decide asumir que vive en prosperidad. Durante varios días mantiene esa conciencia. Después recibe una factura inesperada. Inmediatamente aparece el antiguo diálogo interior. Sabía que esto iba a pasar. Todo sigue igual. Sin darse cuenta, acaba de desenterrar la semilla que estaba cultivando. No fue la factura quien destruyó el proceso. Fue la interpretación que hizo de ella. Otra persona recibe exactamente la misma factura. Respira profundamente y piensa, esto no cambia quién soy. Mi estado sigue siendo el de una persona próspera. Esta circunstancia es únicamente un reflejo del pasado y pronto desaparecerá. Externamente, ambas personas vivieron el mismo acontecimiento. Internamente permanecieron en estados completamente distintos. Y como enseñaba Neville, el futuro siempre pertenece al estado que logras sostener, no al acontecimiento que experimentaste. Aquí aparece una enseñanza que suele pasar desapercibida. Muchas personas creen que la fe consiste en esperar con intensidad, pero Neville diferenciaba claramente la espera de la certeza. Quien espera, todavía siente que el deseo está lejos. Quien tiene certeza ya vive psicológicamente como alguien que posee aquello que desea. La espera mantiene la sensación de ausencia. La certeza elimina esa ausencia porque la conciencia ya aceptó una nueva realidad. Abdullah comprendía esto de una manera extraordinaria. Nunca alimentaba conversaciones sobre demoras, nunca analizaba obstáculos, nunca discutía probabilidades. Para él, una vez que el estado había sido aceptado, todo lo demás era simplemente cuestión de tiempo. Por eso podía responder con absoluta tranquilidad cuando Neville intentaba hablar de las dificultades. No era indiferencia. Era una confianza tan profunda en el poder de la conciencia que las circunstancias perdían toda importancia.
Este nivel de comprensión transforma incluso la manera en que observas los problemas. Lo que antes parecía una amenaza, comienza a convertirse en una oportunidad para comprobar si realmente permaneces en el estado elegido. Cada desafío deja de ser un enemigo y se convierte en un espejo que revela tu verdadera identidad. Imagina que decides asumir la identidad de una persona completamente segura de sí misma. Durante una reunión, alguien critica una de tus ideas. Si todavía ocupas el antiguo estado, sentirás inmediatamente la necesidad de defenderte, justificarte o demostrar que tienes razón. Pero si la nueva identidad ya se volvió natural, escucharás esa crítica desde un lugar completamente diferente. No reaccionarás porque tu valor ya no depende de la aprobación externa. Esa respuesta distinta comienza a producir consecuencias distintas. Las personas empiezan a tratarte de otra manera. Las oportunidades cambian. Las relaciones evolucionan. No porque hayas intentado controlar el mundo, sino porque dejaste de reaccionar como la antigua versión de ti mismo. Neville insistía en que este proceso rara vez ocurre de manera espectacular. La transformación auténtica suele ser silenciosa. Primero cambia la conversación interior. Después cambia la actitud. Luego cambian las decisiones. Más tarde cambian los hábitos. Finalmente, casi sin darte cuenta, el mundo exterior empieza a aparecer completamente diferente. Muchas personas llaman a eso coincidencias, suerte o destino. Neville lo llamaba simplemente la expresión natural de un estado sostenido con fidelidad. Por eso decía que la imaginación no debe utilizarse como un recurso de emergencia. No es algo que activas únicamente cuando aparece un problema. Debe convertirse en la forma habitual de vivir. Del mismo modo que una persona optimista interpreta espontáneamente los acontecimientos desde la esperanza, quien permanece en el estado deseado interpreta toda la realidad desde la certeza de que aquello que ha asumido ya está en camino hacia su expresión visible. Y existe un detalle fascinante que pocas veces se menciona. Cuanto más tiempo permaneces en un estado, menos esfuerzo requiere mantenerlo. Al principio debes recordar constantemente quién has decidido ser. Necesitas corregir pensamientos, detener viejos hábitos mentales y regresar una y otra vez al estado elegido. Pero con el paso del tiempo ocurre algo extraordinario. Esa nueva identidad deja de sentirse nueva. Empieza a parecer completamente natural. Entonces ya no necesitas convencerte de nada. Simplemente eres esa persona. Y cuando una identidad alcanza ese nivel de naturalidad, la realidad física suele comenzar a transformarse con una rapidez que sorprende incluso a quien lleva tiempo estudiando las enseñanzas de Neville Goddard. Cuando Neville hablaba de la palabra natural, no se refería a algo pequeño ni común. Para él, la naturalidad era la señal definitiva de que un estado había sido aceptado por el subconsciente. Mientras un deseo todavía te parece extraordinario, lejano o difícil de creer, significa que aún lo observas desde fuera. Continúas viéndolo como algo que pertenece al futuro. Pero en el momento en que deja de sorprenderte, cuando la idea de poseerlo ya no produce tensión sino tranquilidad, el estado comienza a echar raíces profundamente dentro de ti. Imagina a una persona que acaba de aprender a conducir. Cada movimiento requiere un enorme esfuerzo consciente. Piensa dónde colocar las manos, cuándo cambiar de marcha, cómo controlar los espejos, cuándo frenar y cuándo acelerar. Todo parece complicado. Ahora piensa en alguien que lleva 20 años conduciendo. Conversa mientras conduce, escucha música, observa el camino y realiza cientos de movimientos sin pensar en ellos. ¿Qué ocurrió? El conocimiento dejó de ser una acción consciente y se convirtió en una identidad automática. Neville afirmaba que exactamente el mismo proceso ocurre con cualquier estado psicológico. Al principio debes recordarte continuamente que ya eres la persona que deseas ser. Debes regresar una y otra vez al sentimiento correcto. Pero si perseveras, llega un día en el que ya no necesitas hacer ese esfuerzo. La abundancia comienza a sentirse normal.
La paz deja de ser un objetivo y se convierte en tu ambiente interior. El éxito ya no parece un sueño distante, sino una consecuencia lógica de quién eres. Sin embargo, antes de llegar a ese punto aparece una etapa que muchas personas interpretan de manera equivocada. Es la etapa en la que parece que todo permanece igual. Neville observó que justo antes de producirse un cambio importante, muchas veces las circunstancias aparentan reforzar el antiguo estado. No porque la manifestación esté fracasando, sino porque el viejo reflejo todavía está terminando de expresarse. Es parecido a observar una fotografía antigua, mientras una nueva imagen comienza a revelarse lentamente. Durante unos instantes, ambas parecen mezclarse. Si no comprendes el proceso, creerás que nada ha cambiado. Pero quien conoce el funcionamiento de la conciencia, entiende que la imagen definitiva todavía se está formando. Por eso Neville repetía que nunca debías consultar constantemente el mundo físico para comprobar si la manifestación estaba funcionando. Cada vez que buscas desesperadamente una prueba externa, en realidad estás diciendo, todavía no estoy convencido. Y esa duda vuelve a alimentar el estado anterior. Piensa en alguien que planta un árbol, y cada mañana mide con una regla si ha crecido unos milímetros. Esa ansiedad no acelera el crecimiento. Solo demuestra que aún no confía en el proceso natural. Lo mismo sucede con quien revisa continuamente el teléfono esperando un mensaje. Consulta varias veces al día su cuenta bancaria para comprobar si apareció el dinero, o analiza obsesivamente cualquier detalle buscando señales. Sin darse cuenta, continúa viviendo desde la ausencia, no desde el cumplimiento. Abdullah jamás enseñó a Neville a perseguir señales. Le enseñó algo mucho más poderoso: convertirse en la evidencia que estaba buscando. Cuando la conciencia acepta completamente un estado, ya no necesita confirmaciones constantes. La paz interior reemplaza a la ansiedad. La certeza sustituye a la necesidad de controlar el resultado. Existe una diferencia enorme entre actuar desde el miedo y actuar desde la confianza. Dos personas pueden realizar exactamente la misma acción exterior y, sin embargo, partir de estados completamente distintos. Una envía un currículum pensando, ojalá tenga suerte porque necesito desesperadamente este empleo. La otra lo envía sintiendo, este es simplemente uno de los caminos por los cuales mi nueva realidad terminará expresándose. Exteriormente, ambas hicieron lo mismo. Interiormente habitan universos completamente diferentes. Neville insistía en que el mundo responde mucho más al estado desde el cual actúas que a la acción en sí misma. Porque las acciones nacen de la identidad. Cuando cambia la identidad, cambia la calidad de las decisiones, cambia la forma de hablar, cambia la energía con la que te relacionas, cambia incluso aquello que eres capaz de percibir. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a personas que vivían en el estado de la escasez sin que siquiera las notaran? ¿Cuántas relaciones se perdieron porque alguien interpretó un simple silencio como un rechazo definitivo? ¿Cuántos proyectos nunca comenzaron porque la identidad antigua convenció a la persona de que no era suficiente? Neville afirmaba que el estado funciona como un filtro invisible. No solo crea experiencias, también determina cuáles eres capaz de ver. Por eso la imaginación no consiste únicamente en visualizar escenas agradables antes de dormir. Consiste en educar la percepción. Poco a poco comienzas a mirar la vida desde una identidad diferente. Donde antes veías obstáculos, empiezas a descubrir posibilidades. Donde antes encontrabas amenazas, ahora percibes aprendizajes. Donde antes existía incertidumbre, aparece una calma que no depende de los acontecimientos. Y ocurre algo sorprendente. Las personas que te rodean empiezan a reaccionar de otra manera sin que tú intentes convencerlas de nada. Algunos comienzan a confiar más en ti, otros aparecen inesperadamente con oportunidades. Ciertas conversaciones cambian de tono. Incluso quienes antes parecían cerrarte puertas, pueden comportarse de forma completamente distinta. Neville no decía que eso fuera magia.
Decía que era la consecuencia natural de una conciencia que dejó de emitir la antigua identidad. Lo extraordinario es que esta transformación suele comenzar mucho antes de que aparezca el resultado visible que tanto esperabas. Primero cambia tu paz. Después cambia tu seguridad. Luego cambia tu manera de interpretar el mundo. Y cuando todo eso ya se ha establecido profundamente dentro de ti, el reflejo externo termina alcanzando inevitablemente ese nuevo nivel de conciencia. Por eso, para Neville Goddard, el verdadero éxito nunca consistía únicamente en obtener aquello que deseabas. El mayor triunfo era convertirte en una persona para la que ese resultado ya resultaba completamente natural. Porque cuando una identidad se vuelve natural, deja de necesitar esfuerzo para mantenerse. Simplemente existe. Y desde ese momento, permanecer en el estado deseado deja de ser una práctica consciente para convertirse en tu forma habitual de vivir. Hay una pregunta que aparece una y otra vez entre quienes estudian las enseñanzas de Neville Goddard. Si el estado es tan importante, ¿por qué a veces parece tan difícil permanecer en él? La respuesta no está en la falta de capacidad, sino en los años que pasaste fortaleciendo exactamente el estado contrario. Piensa en un sendero que atraviesa un bosque. Durante décadas, cientos de personas caminaron siempre por el mismo lugar. Con el tiempo, el camino se volvió amplio, firme y fácil de recorrer. Ahora imagina que decides abrir un sendero completamente nuevo. Al principio apenas existe una pequeña marca entre la vegetación. Cada paso requiere atención. Es fácil volver al camino antiguo porque resulta más cómodo y conocido. Pero si continúas utilizando el nuevo sendero todos los días, llegará un momento en que será tan amplio y natural como el anterior. El viejo camino comenzará a cubrirse de hierba hasta desaparecer. Neville afirmaba que la mente funciona exactamente igual. Los pensamientos repetidos durante años crean rutas automáticas. Si durante mucho tiempo te identificaste con la escasez, la preocupación, el rechazo o la inseguridad, esas rutas mentales se activarán casi sin esfuerzo. No porque sean verdaderas, sino porque se volvieron familiares. Aquí aparece una diferencia que cambia por completo la manera de entender la manifestación. La mente siempre prefiere lo familiar antes que lo extraordinario. Incluso si lo familiar produce sufrimiento, continúa pareciendo más seguro porque ya lo conoce. Por eso muchas personas, cuando están a punto de experimentar un cambio importante, sienten una extraña necesidad de regresar a los viejos hábitos. No es sabotaje consciente. Es simplemente la tendencia natural de la mente a volver al terreno conocido. Neville nunca dijo que debías luchar contra esos pensamientos. De hecho, cuanto más luchas contra ellos, más atención les das y más fuerza adquieren. En lugar de combatirlos, enseñaba a retirar silenciosamente la identificación. Observa la diferencia. Surge el pensamiento. Esto nunca funcionará. La mayoría responde intentando convencerse desesperadamente de lo contrario. Comienza una discusión interna interminable. Pero Neville proponía otro camino. Reconocer el pensamiento sin aceptarlo como identidad. Algo parecido a observar una nube cruzando el cielo. La nube aparece, permanece unos instantes y finalmente desaparece. El cielo nunca deja de ser cielo por la presencia de una nube. Lo mismo ocurre con la conciencia. Un pensamiento de miedo no cambia quién eres a menos que decidas convertirlo en tu identidad. Este principio parece pequeño, pero transforma completamente la práctica diaria. Ya no necesitas sentirte perfecto para permanecer en el estado. No necesitas eliminar todos los pensamientos negativos. Solo necesitas dejar de otorgarles autoridad. Abdullah comprendía profundamente este mecanismo. Cuando Neville regresaba preocupado por las circunstancias, Abdullah nunca intentaba convencerlo mediante largos razonamientos. Tampoco analizaba cada problema uno por uno. Simplemente se negaba a abandonar el estado que ya había aceptado. Esa firmeza era tan absoluta que terminaba obligando a Neville a mirar nuevamente desde la identidad correcta. Con el tiempo, Neville comprendió que esa era una de las mayores demostraciones de amor que un maestro podía ofrecer. Abdullah no alimentaba las dudas de su alumno,
porque sabía que hacerlo significaba fortalecer precisamente el estado del que intentaba salir. En cambio, permanecía completamente fiel a la versión más elevada de Neville, incluso cuando el propio Neville todavía no era capaz de verla. Esta enseñanza también puede transformar la manera en que te relacionas contigo mismo. ¿Cuántas veces alimentas tu antigua identidad hablando constantemente de tus limitaciones? ¿Cuántas conversaciones diarias refuerzan aquello que deseas dejar atrás? Cada vez que repites, siempre me pasa lo mismo, nunca tengo suerte, todo me cuesta demasiado, estás regresando voluntariamente al viejo estado. Neville invitaba a realizar un cambio mucho más profundo que el simple pensamiento positivo. Invitaba a cambiar el lenguaje con el que defines tu identidad, porque las palabras no solo describen lo que crees ser, también fortalecen aquello que continuarás siendo si las repites una y otra vez. Imagina a un escultor trabajando sobre un enorme bloque de mármol. Cada golpe del cincel parece pequeño. A simple vista, durante mucho tiempo casi no se perciben diferencias. Sin embargo, cada movimiento elimina una parte de la piedra hasta que finalmente aparece una figura completamente nueva. Así actúa la persistencia en el estado deseado. Cada vez que eliges regresar a tu nueva identidad, después de un momento de duda, estás dando un pequeño golpe sobre el antiguo bloque de mármol. Cada vez que interpretas una circunstancia desde la confianza en lugar del miedo, otro fragmento cae. Cada vez que decides pensar, hablar y actuar como la persona que ya eres en la imaginación, la antigua identidad pierde un poco más de fuerza. Desde fuera puede parecer que nada importante está ocurriendo. Por dentro, sin embargo, la estructura completa de tu conciencia está cambiando, y cuando esa transformación alcanza cierta profundidad, sucede algo que Neville describía con enorme claridad. Llega un día en el que reaccionas de una manera completamente distinta, sin haber hecho ningún esfuerzo consciente. Alguien dice algo que antes te habría herido profundamente, y descubres que ahora permaneces tranquilo. Surge un gasto inesperado, y en lugar de entrar en pánico, sientes confianza. Aparece una demora y ya no la interpretas como un fracaso. Es en esos momentos cuando comprendes que el estado realmente cambió. No porque obtuviste todavía el resultado externo, sino porque tú ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Y según Neville Goddard, cuando la identidad cambia de verdad, el mundo exterior solo necesita un poco más de tiempo para ponerse completamente de acuerdo con ella. Existe un punto al que Neville Goddard regresaba constantemente porque sabía que allí se encontraba la diferencia entre quienes simplemente admiraban sus enseñanzas y quienes lograban transformar su vida. Ese punto era la persistencia, pero no la persistencia entendida como un esfuerzo agotador, sino como una fidelidad absoluta a la nueva identidad. Muchas personas imaginan durante unos minutos y luego pasan las siguientes 23 horas viviendo exactamente como antes. Es como encender una pequeña vela en medio de una tormenta para después apagarla con las propias manos. Neville decía que la imaginación creadora no necesita intensidad ocasional, necesita continuidad. Piensa en una gota de agua cayendo sobre una roca. Una sola gota parece insignificante. 100 gotas tampoco parecen producir cambios. Sin embargo, después de miles de repeticiones, incluso la piedra más dura comienza a transformarse. No porque cada gota fuera poderosa por separado, sino porque jamás dejó de caer. Así funciona el estado deseado. No es una emoción espectacular que experimentas una vez. Es una dirección constante de la conciencia. Cada vez que vuelves a ella, aunque sea después de haber dudado, fortaleces el nuevo camino interior. Y aquí aparece algo que muy pocas personas comprenden. Neville nunca enseñó que una caída significara un fracaso. Si durante el día te descubres preocupado, no has perdido la manifestación. Si aparece miedo, tampoco la has perdido. Incluso si durante unas horas vuelves a pensar como la antigua versión de ti mismo, el proceso no termina ahí. Lo único verdaderamente importante es cuánto tardas en regresar al estado elegido. Imagina a un barco cruzando el océano. El viento cambia constantemente. Las olas empujan hacia diferentes direcciones.
Sin embargo, el capitán no entra en pánico cada vez que el barco se desvía unos metros. Simplemente toma nuevamente el timón y corrige el rumbo. Después vuelve a hacerlo una y otra vez. Finalmente llega al destino no porque el mar estuviera siempre tranquilo, sino porque nunca dejó de corregir la dirección. Neville afirmaba que la conciencia funciona exactamente igual. Cada vez que notas que has comenzado a reaccionar desde el miedo, simplemente vuelves al timón. No te culpas. No analizas durante horas por qué apareció ese pensamiento. No conviertes un instante de duda en una nueva identidad. Solo recuerdas quién decidiste ser y continúas. Esta actitud elimina uno de los mayores obstáculos de la manifestación: la culpa. Muchas personas se sienten culpables por haber tenido un pensamiento negativo. Después se sienten culpables por haberse sentido culpables, y terminan construyendo una cadena interminable de reacciones que las mantiene exactamente donde estaban. Neville proponía algo completamente distinto. La conciencia creadora siempre está disponible en el instante presente. No importa cuántas veces hayas olvidado tu estado durante el día, siempre puedes regresar ahora. Siempre puedes volver a ocupar la identidad correcta en este mismo momento. No existe un límite para hacerlo. Tampoco necesitas esperar al lunes, al próximo mes o al inicio de un nuevo año. El único momento donde realmente puedes cambiar de estado es este instante. Abdullah vivía de esa manera. Nunca parecía preocupado por el pasado de una persona. Solo observaba el estado que estaba ocupando ahora, porque comprendía que el pasado únicamente continúa existiendo mientras la conciencia siga identificándose con él. En cuanto aceptas una nueva identidad, el pasado comienza lentamente a perder su influencia. Sigue existiendo como recuerdo, pero deja de actuar como creador del futuro. Esa es una de las ideas más liberadoras de toda la enseñanza de Neville. No estás condenado por tus errores anteriores. No estás limitado por tus fracasos. No eres la suma de las circunstancias que viviste. Eres la conciencia que en este preciso instante decide desde qué estado observará la vida. Y cuando esta comprensión deja de ser solo una teoría y comienza a sentirse completamente natural, algo extraordinario sucede. Dejas de perseguir manifestaciones específicas con desesperación. En lugar de preguntar constantemente cuándo llegará el dinero, cuándo aparecerá la oportunidad o cuándo cambiará una relación, empiezas a preguntarte algo mucho más importante. ¿Desde qué estado estoy viviendo ahora mismo? Esa pregunta cambia todo, porque desplaza la atención desde los efectos hacia la causa, desde el reflejo hacia el espejo, desde las circunstancias hacia la conciencia. Neville decía que una persona que domina este principio ya no necesita vivir pendiente de señales, sincronías o confirmaciones externas. Su mayor evidencia es la paz interior que experimenta al permanecer fiel al estado elegido. Esa paz no depende del saldo bancario, de las opiniones ajenas, ni de los acontecimientos del día. Surge de saber que la imaginación creadora ya ha aceptado una nueva realidad, y que el mundo físico, tarde o temprano, terminará reflejándola con la misma precisión con la que un espejo refleja el rostro de quien se coloca frente a él. Esa es la razón por la que Neville afirmaba que nunca debes abandonar tu estado deseado, no porque exista una fuerza externa que castigue la duda, sino porque cada vez que abandonas ese estado, vuelves voluntariamente a convertirte en la persona que produjo la antigua realidad. Permanecer en el estado significa permanecer siendo quien realmente has decidido llegar a ser. Y cuando esa decisión deja de depender de las circunstancias, de las emociones pasajeras y de las apariencias del mundo, la transformación ya ha comenzado mucho antes de hacerse visible para los ojos. Lo más extraordinario de las enseñanzas de Neville Goddard es que nunca colocaron el poder fuera de ti. Nunca dijo que debías esperar el momento perfecto, encontrar a la persona adecuada o convencer al universo para que escuchara tus deseos. Todo comienza en la conciencia. Todo nace en el estado que eliges habitar cada día. Y cuando comprendes verdaderamente este principio,
Dejas de vivir reaccionando a la realidad y comienzas a convertirte en el origen de ella. Permanecer en el estado deseado no significa fingir que no existen desafíos. Significa recordar, una y otra vez, que ninguna circunstancia tiene autoridad suficiente para definir quién eres. Esa decisión solo puede tomarla tu conciencia. Quizá mañana aparezcan situaciones que intenten llevarte nuevamente a la antigua identidad. Tal vez las apariencias parezcan las mismas durante un tiempo, pero ahora sabes algo que antes quizá pasaba desapercibido. Cada vez que eliges regresar al sentimiento del deseo cumplido, fortaleces una nueva versión de ti mismo. Y esa versión terminará convirtiéndose en la única que el mundo podrá reflejar. Recuerda siempre las palabras que Neville transmitió a lo largo de toda su obra. No luches por cambiar las sombras. Cambia la luz que las proyecta. No persigas desesperadamente los efectos. Transforma la causa. No preguntes constantemente cuándo llegará el resultado. Pregúntate si hoy has permanecido fiel al estado de la persona que ya posee aquello que desea. Porque el mundo exterior siempre termina adaptándose a la identidad que sostienes con mayor naturalidad. Si este mensaje despertó una nueva forma de comprender la ley de la asunción, cuéntanos en los comentarios cuál fue la enseñanza que más resonó contigo y qué estado has decidido mantener a partir de hoy. Leeremos cada reflexión con mucha atención. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que la paz, la certeza y el poder de tu imaginación creadora te acompañen en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video.